Iniciamos, por favor. ¿Alguien que me confirme si está viendo mi pantalla? Sí, doctora, sí se puede. Sí, listo, gracias. Hay un detalle importante, por favor. En algunas presentaciones los chicos se quejan porque no se mira bien, no queda bien la grabación por la amplitud de la imagen. Por eso es que yo generalmente paso las clases de esta forma, que según me dicen pueden ver toda la diapositiva. ¿Ustedes están de acuerdo o prefieren que la pase en forma amplia? Doctora, ¿Así sí se puede ver toda la diapositiva, pero no sé si podría, por favor, facilitárnoslas de todas maneras el documento para que podamos revisarlo. Sí, exactamente. En este momento, terminando la clase, subo el PPT, igual que el video, ¿sí? Sino que ya me han dicho de que en algunos casos la grabación queda cortada porque lo ponemos en extenso y algunos alumnos prefieren que se ponga en extenso, por eso lo dejo a que más o menos ustedes me digan, ¿no? Bueno, entonces lo dejamos así, ¿sí? La clase está siendo grabada, igual automáticamente terminamos la clase, yo subo el PPT a lo que viene a ser el aula virtual, ¿sí? Doctora, teniendo ya las diapositivas no hay problema. Ya, entonces se las extiendo. Ustedes si se sienten más cómodos viendo grande, ya no hay ningún problema. Entonces, doctora, también por favor de repente conversar con los doctores para que suban también sus otras diapositivas ellos, porque nos cuesta un poco de estudiar con los videos. Ya. Sí, doctora, teniendo las diapositivas ya no va a haber problema. Si está grande, está chico, no hay problema. Si las tenemos ya no hay problema. Ya. Listo, chicos. Terminando la clase me voy a comunicar con ellos para que nos den las diapositivas y puedan estudiar, ¿no? Bueno, entonces entramos al tema de alcoholes y disuasivos, que yo sé que a ustedes les interesa bastante, ¿no? Por alguna razón en especial, a muchos. Bueno, el tema de alcoholes obviamente no es algo nuevo, ¿no? Como ustedes ya saben muy bien, el alcohol existe desde miles de años antes de Cristo, ¿no? Ya es muy conocido de que antiguamente se utilizaban para lo que era eventos religiosos, ¿no? Se consumía por placer y de algún momento u otro, que no es exactamente el origen, se utilizó como algo medicinal, ¿no? Ya sea porque ustedes incluso en algunas películas deben haber visto, ¿no? Un poco de alcohol y de frente les hacían algún corte o le echaban a la herida. O sea, el alcohol creo que es parte de la historia de la humanidad. Ha existido durante miles de años y lógicamente en torno a él se han creado muchos mitos, ¿no? Hay mucho prejuicio también. Y si nos ponemos a comparar con el daño realizado que ha ocasionado otro tipo de drogas, obviamente que por el hecho del tiempo de existencia es uno de los, vamos a decirlo, es una de las drogas que causaba más daño, ¿no? A nivel de la humanidad. Y obviamente existe, porque inclusive desde la época inca, ¿no? Existe la chita, que básicamente son fermentados, pero ya es un alcohol, y lógicamente también ya existe esa costumbre de convivir con esta bebida en nuestra vida diaria. Ahora, cuando hablamos de alcohol, ¿no? Como lo dije, si ustedes lo comparan con otras drogas, para que el alcohol sea dañino, realmente ustedes tienen que consumirlo en gran cantidad. Si ustedes comparan el hecho de la dosificación de cualquier droga, ¿no? Otro tipo de droga, ¿no? Una droga ilícita, obviamente, ustedes van a hablar de miligramos, de microgramos. En cambio, cuando hablemos de alcohol, ustedes van a hablar de gramos, ¿no? Eso quiere decir que básicamente la cantidad de para que haga daño es bastante grande. Ahora, el contenido de alcohol de las bebidas van a ir cambiando, depende del tipo de bebida, como ustedes muy bien lo saben, ¿no? El alcohol generalmente tiene un 5%, ¿no? De repente los vinos un poco más, los whiskies, por ejemplo, llegan al 50%. Entonces, obviamente, dependiendo del tipo de alcohol, de bebida alcohólica, ustedes van a tener un contenido de alcohol distinto, ¿no? Y aquí también entra a jugar mucho la calidad del alcohol, ¿sí? Recuerden también que el alcohol etílico, que es el que no el que tenemos que tomar, el que se puede tomar, ¿no? Es el que más vamos a hablar, porque el metílico no es utilizado farmacológicamente. Entonces, el alcohol etílico es una molécula pequeñísima, ¿no? De 2 carbonos, y que básicamente se caracteriza porque va a producir o va a afectar el sistema neuroquímico, ¿no? Y diferentes intermediarios de la cascada neuroquímica, lógicamente va a desencadenar
a través de esto lo que son las propiedades adictivas del alcohol y lógicamente también gratificantes, ¿no? Porque el alcohol da cierto factor gratificante, lógicamente es lo que lleva a las personas a consumirlo. Desde el punto de vista de patología, ¿sí? Básicamente, dentro de lo que se caracteriza como los diagnósticos de trastornos mentales, el alcohol, ¿no? Ocupa un puesto bastante importante, mejor dicho, el consumo de alcohol ocupa un puesto bastante importante y generalmente es clasificado, ¿no? Como el trastorno por consumo de alcohol, conocido como el AUD, ¿no? Entonces, de esta forma ya entra a listar una larga lista de trastornos mentales y va a tener también sus subclasificaciones. Podemos ver un nivel leve, moderado, grave, dependiendo lógicamente del grado de consumo de alcohol que pueda tener el paciente. Ya se considera una patología porque, como ustedes muy bien lo saben, hay gente que simplemente no puede salir y se puede o le puede ocasionar daños fisiológicos, psicológicos bastante serios, ¿no? Obviamente también, como ustedes muy bien lo saben, una característica del alcohol es que la concentración de alcohol en sangre va a ser muy parecida a la concentración, mejor dicho, hay una correlación interesante entre la concentración que ustedes van a emitir en el aliento. Por eso cuando ustedes o cuando los policías no nos hacen exámenes para conducir, ustedes simplemente expiran, ¿no? Y en ese aire alveolar va a haber una cantidad de alcohol que simila o que hay una proporción en relación a la proporción de alcohol en sangre. Es una relación bastante interesante. Sabemos que más o menos desde 2100 a 1, ¿qué quiere decir esto? Que en 2100 ml de aire alveolar, ustedes van a tener un ml o sea, de 2100 ml, cantidad de alcohol que va a haber en 2100 ml de aire alveolar, va a similar a lo que puede haber en un ml de sangre, ¿no? Y de esta forma uno puede hacer el cálculo exacto de cuánto tienes de alcohol en sangre, determinar la alcoholemia. Entonces, esa relación que hay entre el alcohol que fácilmente atraviesa las paredes debido a que es una molécula muy pequeña, es lo que hace que podamos determinarlo en el aliento. ¿Sí? Está de más decir que obviamente hay normas y hay niveles de alcohol que son permitidos. En el Perú es 0.5 miligramos por litro. Y obviamente de acuerdo al país esto puede variar, ¿no? Ligeramente, en algunos países se permite hasta 0.8, en fin. Y también está de más decirles de que dependiendo de la cantidad de alcohol, obviamente, va a depender o se va a obtener el grado de alcoholemia que ustedes puedan tener en sangre. Y obviamente también, cuando hablemos de bebidas alcohólicas, no podemos pensar solo, yo me tomo una botella de cerveza y se acabó, porque ya una botella de cerveza puede llegar a un punto de alcoholemia bastante importante que puede ser detectado y legalmente podrían conducir, ¿no? Ahora, obviamente, es muy diferente tomarse una caja de cerveza a tomarse una caja de whisky. Para comenzar, difícilmente podrían tomar una caja de whisky. Pero, lógicamente, también, si ustedes comparan el grado de alcohol, al tener más grado de alcohol el whisky, obviamente su grado de alcoholemia va a ser mucho mayor. Entonces, no pueden igualar o nunca va a ser igual tomar una cerveza, un vino o un whisky, porque el grado de alcohol, obviamente, va a ser totalmente distinto. Y, lógicamente, aquí también parte el hecho de los conceptos de que hay diferentes tipos de intoxicación cuando hay un consumo de alcohol, como en todo tipo de tratamientos podemos ver una intoxicación aguda o una intoxicación crónica, de la cual también vamos a hablar más adelante, ¿sí? Bueno, en forma general, entonces, nuestro foco básicamente va a ser el etanol, por el mismo hecho que es el que es más utilizado desde el punto de vista médico, ¿no? Y farmacológico. Cuando uno habla de etanol, vamos a ver que este puede ser inclusive absorbido desde que ustedes lo van ingiriendo, es decir, por la cavidad oral, pero generalmente es muy, muy bajo, ¿no? También puede ser absorbido a nivel gástrico, a nivel del estómago, el 20%, pero su mayor cantidad o porcentaje de absorción va a ser a nivel intestinal, un 75%. Incluso en algunos libros van a encontrar que es 20% el estómago y 80% el intestino, ¿no? Esto es relativo, pero mayormente se va a absorber a nivel intestinal porque obviamente, como ustedes ya muy bien lo saben, el intestino no tiene una gran amplitud, ¿no? Todas las vellosidades intestinales que permiten que la capacidad de absorción sea mucho mayor. Ustedes están con el estómago vacío, el alcohol obviamente es rápidamente absorbido y ya a los 30 minutos pueden tener más o menos una concentración muy buena en sangre, ¿no? A los 30 hasta una hora. Eso también depende de la cantidad de alimentos que ustedes puedan tener
en el estómago. Una cosa sumamente importante también en relación al alcohol es que en su metabolismo van a participar algunas enzimas que definitivamente ustedes también ya las han visto, sobre todo en bioquímica. Una de ellas es la ADH. ¿Y qué es la ADH? ¿Quién me puede decir? Ya, bioquímica, todos creo que hacen esas cosas. ADH. Hormona Alcohol deshidrogenasa. No, Exacto, ¿no? ¿Cómo? No, alguien me dijo, no, sí, por fin, ¿qué es la ADH? es que puede ser la hormona antidiurética o el alcohol deshidrogenasa. Claro, pero hablando de alcohol es el alcohol deshidrogenasa, muy bien. Cuando hablamos de la ADH o alcohol deshidrogenasa, vamos a ver que se está distribuido en muchos órganos, ¿sí? Pero en este caso, quien es de nuestro interés es que vamos a tener ADH tanto a nivel gástrico, ¿no? Y a nivel hepático, que es lo que más nos interesa ahora. Esto quiere decir que ya puede haber un metabolismo inclusive a nivel gástrico, pero en menor cantidad. El metabolismo más importante se va a dar a nivel hepático. Y acá también hay una diferencia importante, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, tenemos menos cantidad de ADH que los hombres, por eso somos más susceptibles a los efectos del alcohol, ¿no? Ustedes tienen más ADH y eso hace que tengan más resistencia también. Ahora también hay algunos fármacos como la aspirina, por ejemplo, que podría inhibir el ADH gástrico y hacer que hombres también tengan o sean más susceptibles al alcohol, ¿no? Entonces, y la presencia de enzimas es bastante importante, ¿no? En relación, entonces, al metabolismo, ¿no? Igualmente, esto es un repaso para ustedes. Como ustedes muy bien lo saben, generalmente el alcohol va a ser excretado en poquitísimas cantidades por orina, sudor, respiración, ¿no? Generalmente lo que es el metabolismo hepático es lo más importante. Y en esta vamos a ver la participación de enzimas, como lo que viene a ser la ADH, la ALDH, que es la aldehído deshidrogenasa, pero obviamente esta vía de aquí es la más importante para el metabolismo del etanol. Sin embargo, también vamos a ver la participación importante del CYP, del citocromo. En este caso, el citocromo 2E1, que participa en forma muy, muy importante en el metabolismo de alcohol. Felizmente, como ya ustedes deben saber, porque ya han estudiado metabolismo de fármacos, no es el CYP más importante en relación al metabolismo de fármacos, de la mayoría de fármacos, porque el más importante es el 3A4, no es el que está más activo en relación al metabolismo de muchos fármacos, porque si no estaríamos en gravísimos problemas. El 2E1 es una enzima importante, sí. Felizmente no hay muchos fármacos relacionados a él, pero sí es una vía importante en el metabolismo del alcohol. También, en un menor porcentaje, la otra vía es la vía de las catalasas, también un sistema enzimático, pero repito, el más importante es a través de las ADH, ALDH, ¿no? Y del CYP2E3. Esos son los que generalmente van a estar más relacionados al metabolismo del etanol. Entonces, como también ustedes muy bien lo saben, porque ya han estudiado eso, la deshidrogenasa o el alcohol deshidrogenasa básicamente va a ayudar a convertir este etanol en el acetaldehído. Y en este proceso, ¿no? El famoso NAT, ¿qué es el NAT nuevamente? Bioquímica. ¿Qué es el NAT? Es importante que me capten este detalle. ¿Qué es el NAT? Nicotina de fosfato. Ya. ¿Y cuál es la importancia del NAT en esta cadena? Básicamente que va a recepcionar los dos hidrógenos que van a venir de acá, ¿no? De esta molécula de etanol, y se va a convertir en el NADH. Y acuérdense de este NADH, porque este ADNH que se va a formar en forma exagerada va a ser posteriormente el responsable del daño hepático, ¿sí? Va a ser responsable de que se acumule grasa, va a ser responsable de que el ciclo del ácido triclorocarboxílico no funcione en forma adecuada. Entonces, vamos a ver la formación de ese acetaldehído, que también tiene una característica importante a nivel del sistema nervioso central, y es el responsable de algunos de los efectos que vamos a ver en las personas que tomaron, ¿no? Ese acetaldehído nos da prácticamente la mayoría de los efectos que nos da el beber el alcohol, ¿no? El dolor de cabeza, ese mareo. Básicamente, esta molécula, acetaldehído, es la responsable de ello. Y también vamos a ver que este acetaldehído va a ser convertido en ácido acético gracias al ALDH, que es la aldehído deshidrogenasa, ¿no? Y dejo aquí marcadito lo que es el disulfiram, porque vamos a ver que hay un fármaco que va a actuar precisamente a nivel de esta enzima. Es decir, va a inhibir la conversión del
del acetaldehído a ácido acético, porque va a inhibir esta enzima de aquí, ¿no? Y lógicamente lo que va a hacer es dejar en mayor concentración el acetaldehído, que es lo que va a producir los efectos característicos de una persona que bebe. Entonces, es sumamente importante también recalcar que, observen aquí, para que ustedes metabolizar una mol de etanol, ¿no? Esta mol de etanol, para que esta mol de etanol llegue a una mol de ácido acético, ustedes van a consumir 2 NAT, ¿sí? Y ese NAT, lógicamente, proviene del hígado, es suministrado por el hígado. Pero lamentablemente el hígado no es una fábrica de NAT. Entonces, inclusive, como la persona que bebe demasiado va a necesitar muchísimo NAT, va a dejar otras reacciones de tu organismo sin ese NAT que es necesario para otro tipo de reacciones. Entonces eso va a producir algún tipo de daño. Y también va a ser responsable de que la cinética del consumo del alcohol sea cinética de orden 0. Recuerden de que cuando ustedes, igual, creo que esto es bioquímica 1, ¿no? Cuando ustedes tienen el comportamiento, cuando ustedes tienen una reacción que es llevada a cabo por un grupo enzimático, cuando todas las enzimas están siendo utilizadas, por más que coloques más reactante, no vamos a tener más producto, porque no hay más enzimas que puedan trabajar, ¿no? Entonces, por eso es que la cinética de metabolismo del alcohol se dice que es una cinética de orden 0, porque tú vas a ocupar tanto NAT, y no hay más NAT. Entonces, por más alcohol que te metas, ¿no? Simplemente no va a haber más NAT para reaccionar. Entonces, por eso decimos que el alcohol tiene una cinética de orden 0, ¿sí? Claro que concentraciones a cantidades bajas, la cinética del alcohol, el metabolismo del alcohol, es de primer orden. Esto generalmente solo se da cuando consumes más o menos 10 gramos por ciento de alcohol, pero encima de esa concentración ya se convierte en un metabolismo de orden 0, ¿sí? Entonces, como les había mencionado, básicamente el hecho de ocuparnos tanto de este NAT aquí en estas reacciones afecta a otras reacciones del organismo. También va a producir la formación del NADH, va a producir de alguna forma la acumulación, el incremento de la acetilcoenzima A, ¿no? Y también va a producir que se disminuya, como yo les dije, este ciclo de aquí, del ciclo del ácido tricarboxílico, y eso nos va a llevar finalmente a la acumulación de lo que va a ser los cuerpos cetónicos, lo que va a ser el hígado graso, ¿no? Y finalmente inclusive también la acidosis láctica, que son las consecuencias, vamos a decirlo así, de un uso prolongado del alcohol, ¿no? Ahora, como les había mencionado también, vamos a ver que el CYP que puede participar en este metabolismo de alcohol es el CYP2E1, que está en el hígado, como ustedes muy bien lo saben, y tiene un rol bastante interesante. En este caso, el CYP también ayuda en ese metabolismo, pero también va a producir un estrés oxidativo. Básicamente, la participación del estrés oxidativo que se va a originar por la participación de esta enzima en el metabolismo del alcohol es el que se va a sumar para producir un daño hepático en el futuro bastante serio, ¿no? El metabolismo del etanol a través del CYP, ¿no? va a originar el acetaldehído, acetato, pero también va a originar la peroxidación de lípidos, daños a nivel del ADN, daños a nivel de la función mitocondrial, ¿no? Y lógicamente eso va a llevar a lo que es la muerte celular. Entonces, esta es una ruta que nos va a permitir analizar cómo es que el alcohol finalmente podría causarnos daños bastante serios a nivel del ADN, ¿no? Inclusive, allá hablamos de orígenes de algunos tipos de cáncer, ¿no? Y hablamos de lo que vendría a ser el daño ocasionado en el hígado, ¿sí? Porque vamos a ver este proceso de oxidación, de estrés oxidativo. Yo generalmente les voy a dejar paper. Ojo, chicos, no se asusten. No les voy a pedir ni se va a tomar nada del examen en relación a esto. Se los voy a poner en el aula virtual, solo para que quien tenga un poco de tiempo, quien quiera ver algo más en relación al tema. Es un review bastante interesante, 2017, que habla sobre la función o el rol que va a tener este CYP2E1 en relación al metabolismo de drogas. Es muy interesante. Se los voy a dejar en el aula virtual. Repito, no se estresen, no entra al examen, ¿sí? Solamente ahora lo que me interesa es que ustedes sepan que este CYP participa en el metabolismo de alcohol. ¿Por qué me interesa que lo sepan? Porque va a haber muchos medicamentos que también van a ser metabolizados por este CYP, no todos, felizmente, fármacos, por ejemplo, como la fenitoína, warfarina, y por eso vamos a ver
interacciones con este tipo de medicamentos, ¿sí? Se los dejo, igualmente les dejo la dirección aquí, ustedes pueden bajarlo, está libre, me he asegurado de que esté libre, entonces lo pueden leer en cualquier momento libre que ustedes tengan, solamente para complementar la información que les estoy dando, ¿sí? Entonces, obviamente es bastante importante la participación de CYP2E1 en el metabolismo de los fármacos. Ahora, otra cosa bastante interesante es que, como les acabo de mencionar, la ADH y la ALDH, que son enzimas importantes que van a participar en el metabolismo del alcohol, son enzimas que también podemos encontrar, vamos a decirlo así, con variaciones genéticas, ¿sí? Y como ustedes ya deben haber escuchado en algún momento, algunas, ya se ha visto que el trastorno de uso de alcohol, ¿no? Puede estar relacionado, puede estar influenciado algunas veces por factores genéticos. Y esto va relacionado a las variaciones que puede haber en ese ADH en algunas personas, ¿no? Por ejemplo, hay una evidencia bastante fuerte de que, por ejemplo, el ADH1B se encuentra en altas concentraciones o con bastante frecuencia en los asiáticos, y esto los puede de alguna manera proteger contra el hecho de que ellos sean alcohólicos, ¿no? Vamos a ver polimorfismos, por ejemplo, en el ALDH2, que va a hacer que algunas personas tengan mayor incidencia a cáncer esofágico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ADH1B3, está asociado a que los afroamericanos tengan menor riesgo de consumo excesivo de alcohol, ¿no? El ALDH2, ¿no? También está muy relacionado al tipo de metabolismo que vamos a ver exacerbado en algunos tipos de pacientes. Entonces, es bastante interesante de que entiendan de que puede haber un factor genético en relación al metabolismo del alcohol y a los efectos. Por eso también va a haber personas que rápidamente se queden embriagados, hay otros que no. Va a haber, por ejemplo, sectores de la población mundial que puedan aguantar más el alcohol, otros no. Y entonces, básicamente, solo quiero dejar como mensaje en esta parte, es debido a esa variación genética, ¿no? Variación genética en relación a la expresión de las diferentes enzimas. Y estas enzimas, repito nuevamente, también van a estar involucradas en el hecho de las adicciones al alcohol y también en algunos tipos de cánceres que pueden ser desarrollados en los pacientes que beben alcohol, ¿sí? En el caso de metanol, que es otro alcohol, que obviamente no es de uso medicinal, ¿sí? Pero que ustedes lo pueden consumir en forma accidental. ¿Y cómo así? ¿No? El metanol generalmente es utilizado está en productos industriales, ¿no? Productos para disolver pinturas, lacas, ¿no? Es fácilmente absorbido también por la piel, por vía nasal. Pero también lo pueden encontrar cuando ustedes toman una bebida alcohólica de mala calidad. Como ustedes saben, la destilación es lo que te va a dar origen al alcohol. Entonces, cuando tú tienes un buen destilado, así sea muy bueno, las primeras gotas del destilado siempre tienen metanol, y después de las primeras gotas comienza a salir el etanol limpio, ¿no? Entonces, el alcohol malo, ¿no? O contaminado puede tener metanol. De esa forma, el metanol puede llegar a ustedes en forma accidental, ¿no? Tomando o comprando alcoholes de mala procedencia o alcoholes adulterados. Y no solo eso, sino que también en algunos casos se ha visto que el formaldehído, que es un producto de la ruta metabólica del metanol, es colocado en los hielos, que es colocado en algunas bebidas, en algunas discotecas, en algunos lugares, con el objetivo de producir cierto mareo, cuando quieren dormir a alguien o poner mal a alguien, ¿no? Entonces a veces también utilizan formaldehído en hielo con este objetivo. Entonces, básicamente, ¿cuál es el daño que puede causar este metanol, ¿no? Obviamente, el metanol también va a ser metabolizado por algunas enzimas, dentro de ellas igual, la ADH, la alcohol deshidrogenasa, que va a hacer que este metanol se convierta en formaldehído, y ya el formaldehído va a producir daño, sobre todo lesión oftálmica, y después este formaldehído, a través de la aldehído deshidrogenasa, va a formar el ácido fórmico, y el ácido fórmico es lo que va a producir la acidosis metabólica, lo que nos va a llevar básicamente al dolor de cabeza, a las náuseas, vómitos, ¿no? Dolor abdominal, diarreas, en fin. Entonces, y lógicamente lo más grave del metanol vendría a ser la ceguera, ¿no? Va a haber un daño bastante importante
a nivel de las células ganglionales de la retina y el nervio óptico, y lógicamente eso es lo que va a llevar a la ceguera. Por eso es de que la consecuencia más seria del consumo de metanol es la ceguera. En relación a la absorción, como ya lo mencioné, oral, inhalación también, ¿no?, a través de la piel, y generalmente también conseguimos un pico, una disponibilidad sistémica entre 30 a 60 minutos después de haber estado en contacto, ¿no?, con lo que viene a ser el metanol. O sea, es un efecto también de alguna manera bastante rápido. Una cosa bastante interesante es que muchas veces, como el metanol también utiliza al ADH, a veces se puede utilizar el etanol para que compita por el ADH y no permita que el metanol sea metabolizado, ¿no? Entonces, podría ser una herramienta que ustedes utilicen, ¿no? Alguien con metanol. Al administrarle el metanol va a jalar el ADH y va a evitar que el metanol utilice el ADH, y de esa forma evitamos que llegue a la formación de formaldehído o ácido fórmico, ¿no? Es una alternativa que se podría utilizar. Bueno, entonces, volviendo al punto específico del efecto del etanol, porque no vamos a hablar de metanol, ya lo dije, más vamos a hablar del etanol. El etanol, básicamente, su principal característica es la supresión que va a tener a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Básicamente va a seguir las mismas leyes que siguen los anestésicos generales, ¿no? Primero deprime la corteza cerebral, luego la subcorteza, luego vamos a ver una depresión del tronco cerebral, de la médula espinal, y lógicamente, eventualmente, de lo que va a ser el bulbo raquídeo, ¿no? Pero ya obviamente en cantidades muy altas. Lógicamente que también para tú alcanzar con cantidades muy altas de alcohol es muy difícil, porque antes de que tú llegues a consumir un alcohol que te lleve a un estado de depresión muy grave, vas a estar dormido, porque generalmente vas a llegar a una concentración de alcohol que te va a dormir, y difícilmente por voluntad propia podrías tomar de golpe tal cantidad de alcohol como para que vayas de frente a un paro respiratorio, ¿no? Pero bueno, podría pasar. Lógicamente, lo que te puede llevar a un consumo muy alto de alcohol es un paro respiratorio en casos extremos, ¿no?, un paro cardíaco, una depresión total. Pero eso, como les repito, es bien complicado de que ustedes lleguen, porque primero van a vomitar, primero se van a quedar dormidos, ¿no? Como ustedes también muy bien ya lo saben, generalmente la muerte en el caso de los alcohólicos no es tanto por el alcohol en sí, sino es porque de repente mueren por hipotermia, mueren por neumonías, mueren por aspiraciones, mueren por accidentes de tránsito, en fin. O sea, es realmente muy difícil que tú consumas bueno, tendrías que agarrar y ponerte a beber alcohol como loco para que rápidamente llegues a concentraciones sumamente altas, ¿no? Pero bueno, es un comportamiento que en secuencia no se espera, ¿no? Entonces, básicamente, cuando tú consumes una gran cantidad de alcohol, la intoxicación más grave te va a llevar, lógicamente, como al mismo efecto que te llevaría a llegar a una anestesia general, ¿sí? Entonces, repito, felizmente, el sueño los puede salvar. Básicamente que los signos de intoxicación por el alcohol van a cambiar, van a ser diferentes dependiendo de cada una de las personas. Hay personas que simplemente se descontrolan en relación a su estado de ánimo, otras que se pueden arrebatar, se pueden pelear, ¿no? Eso depende mucho inclusive de la personalidad, ¿sí? Generalmente, como ya lo repetí, tendrías que tomar muchísimo alcohol para llegar a un estado bastante serio, ¿no? Ahora yo les coloco esta figurita de aquí, porque también depende mucho de la composición corporal para llegar a ciertos efectos a nivel del sistema nervioso central cuando hablamos del alcohol. ¿Por qué? Porque básicamente si tú tienes una persona obesa, por ejemplo, el alcohol se va a distribuir más. Si tú comparas a un hombre con una mujer, generalmente la mujer tiene menos resistencia al alcohol también por su composición corporal, ¿no? También hay una relación muy importante al contenido de líquidos, ¿no? Si tú tienes bastante líquido en tu cuerpo, obviamente el alcohol, la misma cantidad de alcohol que tú puedas tomar frente a alguien que tiene menos cantidad de líquido, te va a ver más diluida. Entonces eso va a hacer que la concentración alcohólica sea menor. Entonces también juega un rol importante la estructura, ¿no?, la fisiología de la persona que está bebiendo el alcohol. Entonces un factor, como lo mencioné antes, puede ser las enzimas, el factor enzimático. Y otro factor importante para ver la variación en relación al alcohol entre las personas va a ser su composición corporal, ¿no? Alguien que pese menos, con alguien una persona que pese 50 kilos, obviamente, va a responder en forma
más rápida los efectos del alcohol comparado con una persona que pese 100 kilos, ¿no? Porque en la de 100 kilos va a estar de alguna forma más distribuido y de alguna forma más diluido, ¿sí? También es importante considerar que al ser el alcohol un depresor del sistema nervioso central, no podemos o tenemos que tener muchísimo cuidado con que sea administrado junto a otro tipo de fármacos que puedan ser también depresores del sistema nervioso central, ¿no? Como tranquilizantes, antihistamínicos, que obviamente lo que van a hacer es, de alguna forma, profundizar la sedación y la somnolencia, ¿no? Ustedes saben muy bien que eso está totalmente contraindicado. Cualquier fármaco que sea depresor del sistema nervioso central, obviamente lo que va a hacer es todavía aún más producir producir más una depresión y lógicamente puede llevar a daños mucho más serios en el paciente, ¿no? Totalmente contraindicado. Bueno, a nivel de otros sistemas, también vamos a ver que el alcohol puede tener un efecto muy importante a nivel del sistema neuroendocrino. Para esto, yo les dejo otro paper súper interesante. No sé si puedan verlo, creo que sí. Sobre el alcohol, el uso del alcohol y la relación que va a tener en relación al desarrollo de muchas patologías. Igualmente no es obligatorio, no se va a tomar en el examen, solo que son algunas de las fuentes bibliográficas que les voy a dar para que ustedes puedan leerlo cuando tengan un tiempo libre. Entonces, básicamente vamos a ver que el alcohol, tanto la exposición aguda como crónica, va a alterar la regulación endocrina a través de los diferentes ejes hipotálamo, hipófisis adrenal, o el hipófisis gonadal, o la hipófisis tiroides, en fin. Y como consecuencia de esto vamos a ver hipotiroidismo, podríamos ver retrasos en el crecimiento, diabetes, ¿no? Hipogonadismo y funciones sexuales anormales, ¿no? Entonces son algunas de las características bastante importantes en relación al sistema neuroendocrino. También cabe resaltar que el uso del alcohol limita de alguna forma la capacidad de responder a factores estresantes, ¿no? Psicológicos y físicos, y mantener la homeostasis. Por eso es que generalmente pierden el control, ¿no? Porque pierden de alguna forma esa capacidad de mantener ese equilibrio y vienen los desórdenes psicológicos. Bueno, si obviamente tenemos problemas a nivel neuroendocrino, eso también nos tiene que llevar a pensar que vamos a tener problemas a nivel de la función sexual, ¿sí? Erróneamente, muchos piensan de que el alcohol generalmente produce un mejor líbido, pero en realidad eso solo es en forma inicial, porque en realidad es muy conocido que lo que termina haciendo es perjudicando todo lo que es la función sexual, ¿sí? De alguna manera se ha visto que el uso de etanol agudo y tanto crónico puede producir impotencia en hombres, ¿sí? Repito, inicialmente se puede sentir como que mejora, pero en realidad no. También se ha visto de que puede disminuir lo que es la potencia de eyaculación, ¿no? La latencia de la eyaculación, en los que son usos o pacientes con el trastorno de uso de alcohol. Generalmente se ha visto que el 70% de ellos sufren de disfunción sexual. Se ha visto que puede haber una disminución de fertilidad en el caso de las mujeres, ¿no? Disminución de lo que es la lubricación. Entonces vamos a ver que realmente termina perjudicando bastante todo lo que es la función sexual, ¿sí? Y también esto, lo anterior mencionado, y esto les tiene que llevar a la siguiente parte lógica, ¿no? Cuando tenemos alteraciones de este tipo, también vamos a tener alteraciones a nivel de lo que va a ser el sistema óseo, ¿no? Porque estamos viendo, en este caso, un deterioro del eje hipotálamo, hipófisis gonadal. Va a haber disminución de los niveles de testosterona, entonces eso nos puede llevar también a problemas a nivel de lo que va a ser la masa ósea. El etanol interfiere con el calcio a través de diferentes mecanismos. Uno es que, lógicamente, el etanol disminuye en forma transitoria la hormona paratiroidea, y eso va a llevar como consecuencia un aumento en la pérdida de calcio, y también va a alterar lo que es el metabolismo de la vitamina D. Como ustedes muy bien lo saben, la vitamina D es básica para la absorción del calcio, entonces esto se va a ver alterado. Y también directamente, inclusive se ha visto que el alcohol podría destruir inclusive algunas de las células que inician la formación de las células, mejor dicho, va a destruir algunas células formadoras de hueso, ¿no? Y va a inhibir de alguna forma la actividad de estas.
Y también, lógicamente, como consecuencia, vamos a ver mayor número de fracturas, osteoporosis, sobre todo en pacientes que usan en forma crónica el alcohol. ¿Sí? Todo esto está molecularmente explicado en el paper que les he mencionado. En relación a la temperatura corporal, también aquí viene otro mito. ¿Sí? Creo que hoy día vamos a hablar de muchos mitos en relación al alcohol. Generalmente, cuando ustedes toman una copa de alcohol, ¿no? Sobre todo creo que las mujeres somos las que sentimos más ese efecto. Lo primero que nos pasa es muchas veces el calor en la cara, ¿no? Nos ponemos chaposos, en fin, y sentimos hasta calor. Por eso hay el pensamiento erróneo de que el alcohol te produce calor, te ayuda a subir la temperatura. Pero como ustedes muy bien lo saben, lo que básicamente va a pasar es una dilatación, una vasodilatación cutánea, que va a hacer que toda la sangre se vaya a la parte externa, ¿no? Y dejando la parte interna de alguna forma fría, ¿no? Y eso lleva inclusive a que tu organismo, como ustedes saben de que la temperatura está regulada por los termorreceptores, entonces tu organismo, los termorreceptores sienten la temperatura corporal externa subió y rápidamente lo que tu organismo va a hacer es bajar más la temperatura porque si algo está pasando, está aumentando la temperatura, entonces lo que yo voy a hacer es hacer bajar la temperatura. Entonces básicamente lo que uno obtiene va a ser que la temperatura general del organismo baje, disminuya. Por eso, como les había dicho anteriormente también, en realidad muchos de los alcohólicos mueren por hipotermia, ¿no? Porque lógicamente el organismo intenta, vamos a decirlo así, defenderse del calor que supuestamente está generando y genera un frío interno mucho más fuerte y como consecuencia obviamente lleva a la hipotermia. Ahora es gracioso ver que en muchas películas o en muchos países no se ve imágenes de algunas personas que están de frío y están bebiendo algo de alcohol, ¿no? Con la idea de que lógicamente el alcohol aumenta la temperatura, pero esto en realidad es todo lo contrario. Otro efecto importante del alcohol que es bastante conocido, ya creo que todos ustedes lo saben, ¿no? Que inhibe la liberación de la vasopresina, la hormona antidiurética, y por lo tanto, obviamente, por eso van al baño. Y eso es bastante conocido. Ahora también se sabe de que en los pacientes que dejan, en algunos casos de ser alcohólicos, se puede tener inclusive el efecto contrario, ¿no? Una mayor liberación de vasopresina, y eso a veces hace que retengan bastante líquido e inclusive lleguen a una hiponatremia dilucional, ¿no? Pero esto obviamente como un efecto, lo vamos a ver solo en las personas que consumieron alcohol durante mucho tiempo y en su proceso de abstinencia se puede ver este efecto. Pero en forma general entonces ya vemos el porqué que ustedes van frecuentemente al baño cuando ustedes beben alcohol. En relación al sistema cardiovascular, aquí sí voy a cuidar mucho mis palabras, porque también vamos a ver que en el sistema cardiovascular vamos a encontrar que el alcohol puede mejorar de alguna forma el sistema cardiovascular en ciertas cantidades, pero también lógicamente puede ser responsable de llevar a problemas cardiovasculares. Chicos, con esto no quiero decir, con la parte de la que voy a entrar, no quiero decir que ustedes van a ir recetando alcohol o que la gente tome metanol para curarse, por si acaso, ¿sí? Pero básicamente ya está demostrado que el consumo o la ingesta de volúmenes moderados de alcohol disminuye, sí, enfermedades como insuficiencia cardíaca congestiva, el accidente cerebrovascular, todo lo que es las enfermedades coronarias, va a ayudar de alguna forma, ¿sí? ¿Y cómo va a ayudar? ¿Alguno de ustedes sabe cómo es que el alcohol ayuda a disminuir el riesgo de ese tipo de patologías? No pensemos en daño, pensemos primero en riesgo. ¿Cómo es que va a ayudar a mejorar el riesgo de estas enfermedades el alcohol? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo el alcohol te ayuda? ¿Cómo? ¿Es vasodilatador? Bueno, en algo, pero no, eso no sería en forma crónica, ¿no? Porque ahí te podría llevar a otro tipo de problemas. A ver, ¿algo más? ¿Disminuye el sistema inmune, la respuesta del sistema inmunitario? No, pero eso no te ayudaría, eso te empeoraría. Estoy diciendo, ¿cuál sería, por qué podría ser el alcohol beneficioso para un organismo? Por eso les he dicho que voy a tratar este tema con pinzas porque no quiero que me malinterpreten.
Sí sabemos, estamos hablando del daño del alcohol, pero ahora les estoy diciendo que el alcohol también puede ser de alguna manera beneficioso. ¿Cómo es que puede ser beneficioso? ¿Alguien? Eliminando tal vez líquidos que puede generar una retención. Y bueno, en una retención se puede ver en una insuficiencia cardíaca, hay retención de líquidos y puede eliminar esto, ¿no? De a poco y ayudar en una insuficiencia cardíaca. Ya, bueno, vamos a algo que es un poco, inclusive, es bastante lógico, Por la pero actividad fibroblástica. ya. ¿El qué? Diluye las grasas. Exacto. Más o menos va por ahí. Para esto, chicos, acostúmbrense a mí. Yo soy mucho de papers, mucho de reviews. Este es un paper súper interesante. No sé, ¿lo están viendo o solo lo abro yo en mi pantalla? No sé si lo consiguen ver. No, solo vemos se las ve? diapositivas. Solo vemos las diapositivas. Yo hago clic y consigo ver, pero bueno, se los estoy dejando y lo voy a subir también al aula virtual, ¿ya? Es un trabajo muy interesante en el cual les va a mencionar cómo es que funciona este mecanismo en relación a cómo nos defiende el alcohol, también frente a algunas patologías, sobre todo el sistema cardiovascular. Pero, repito, chicos, a concentraciones bajas. Y, por si acaso, no es permitido recetar al paciente la que tome alcohol, pero simplemente para que ustedes sepan cómo es que funciona, ¿no? Básicamente, se ha visto de que el consumo de alcohol moderado, generalmente entre 20 a 30 gramos por día. De ahí es que nace esa historia de que es bueno tomar una copa de vino al día. Porque básicamente le va a dar un efecto cardioprotector. ¿Cómo? ¿Cómo es que puede ser que una copa de vino pueda reducir el riesgo de enfermedad coronaria, por ejemplo? Básicamente, y no solo eso, ¿no? Sino inclusive también de incidencia de arritmias, de miocardiopatía, de apoplejia, en fin, va a ser gracias a una copita de vino diario. ¿Por qué? Porque básicamente se ha visto de que el alcohol puede aumentar lo que vendría a ser el HDL, ¿no? ¿Y qué es el HDL? Bioquímica también. Está en terceros porque... Lípido de alta densidad. Exacto, es el colesterol bueno. Exactamente, es las lipoproteínas de alta densidad. Y básicamente este colesterol bueno lo que va a hacer es jalar los lípidos de los tejidos, ¿no? Y llevarlos al hígado para que estos sean metabolizados y sean eliminados. Inclusive dentro del HDL se ha visto en algunos estudios que tenemos dos subfracciones, el HDL2 y el HDL3, ¿no? Entonces, básicamente, se ha visto de que inclusive las personas que dejan de beber el alcohol disminuye el nivel de HDL2 y 3, ¿no? Entonces, dando a entender que básicamente el alcohol de alguna forma favorece a la producción de estos HDL y de esta forma ayuda en la limpieza de lo que vendría a ser nuestras arterias o nuestro organismo de lo que son las grasas, ¿no? El colesterol. Entonces, remueve el colesterol. Es bastante interesante ese mecanismo. Se los dejo como cultura general, no les voy a tomar en el examen, por ejemplo, todo este mecanismo, pero es bastante interesante para que ustedes entiendan, ¿no? Cómo es que funciona eso. Ahora, y no solo esto, sino que también tiene efectos antiheterogénicos, porque se ha visto que el uso de alcohol, ¿no? en determinadas cantidades, sobre todo aquellos que tienen flavonoides, ¿no? que se encuentran en el vino, en las uvas, en el jugo de uvas también, por ejemplo, juegan un papel bastante importante porque son moléculas antioxidantes. Creo que es más que conocido por ustedes de que las moléculas antioxidantes son protectoras. Si recuerdan más arriba cuando les hablaba del metabolismo a nivel del CYP12E1, les mencioné que el problema de ese CYP es que produce radicales, ¿no? Y va a producir oxidaciones, y lógicamente esto va a terminar dañando células y daña inclusive también el hígado. Entonces el hecho de tomar bebidas alcohólicas que contengan flavonoides, como es el vino, va a ayudarles a que tengan también un nivel de protección porque tienen antioxidantes. Por eso es que también, ¿no? La recomendación de que una copa de vino al día es beneficioso, pero lógicamente esto solo se puede dar o se puede recomendar evaluando, ¿no? El hecho del riesgo-beneficio de que conviertas a una persona en alcohólica, pero para que ustedes lo consideren. Una cosa importante que también inclusive decidí poner la última hora es el hecho de que
Por ejemplo, muchas bebidas contienen también resveratrol. El resveratrol es otro potente antioxidante, entonces termina siendo beneficioso para nuestro organismo. Repito, en cantidades adecuadas, ¿no? Y, por ejemplo, el resveratrol se ha visto que está envuelto en lo que es la angiogénesis, ¿no? Y también se ha visto que hay otros mecanismos que van o que disminuye la angiogénesis. Es bastante interesante cómo es que el resveratrol puede actuar. En algunos mecanismos produce angiogénesis, en otros disminuye la angiogénesis, pero es un efecto interesante del resveratrol que también va a estar en muchas bebidas, como es el caso, por ejemplo, del alcohol, ¿no? ¿Qué es la angiogénesis, chicos? ¿Qué es la angiogénesis? La formación de nuevos vasos. Exacto. ¿Y cuándo es perjudicial la formación de nuevos vasos? Tumores, cáncer. Exacto, perfecto, tumores, ¿no? ¿Y cuándo es beneficiosa la formación de nuevos vasos? Cuando hay un tejido isquémico y ¿Cotizaciones? Ya, pero alguna Reparación, enfermedad reparación. importante. ¿Qué? La reparación. En reparación de tejido. Reparación titular. Reparación, claro. Neoplasias. No, pero neoplasias es contraproducente, ¿no? Sí, neoplasias favorece porque favorece el tumor. Y en el caso, por ejemplo, del stroke, ¿no? Del ACV, hay una muerte también de un sector del cerebro. La angiogénesis ayuda a que nuevamente haya interconexión e intentar recuperar el tejido del cerebro que no se está conectando, ¿no? Entonces ayuda de alguna forma. Entonces vamos a ver que la angiogénesis puede ser beneficiosa o también podría ser dañina, dependiendo. Por ejemplo, el resveratrol tiene esos mecanismos y es bastante interesante. No va a entrar al examen, ¿eh? Esta parte, por si acaso, eso de acá, ese comentario no entra, solo lo dejo también como cultura general. Lo importante básicamente de aquí es que entiendan que sobre el sistema cardiovascular podemos ver también algún sistema, vamos a verlo así, vamos a mencionarlo así, algún efecto benéfico, ¿no? Podría ser ocasionado, o mejor dicho, que podría ser consecuencia de beber alcohol, pero en forma medida, ¿no? No descontrolada. Igualmente, en relación, aquí vemos ya algunas características que sí no son buenas. El consumo de alcohol también puede estar asociado a lo que es la elevación de la presión arterial, ¿sí? 30 gramos de alcohol, por ejemplo, al día está asociado, ¿no? Con elevación de la presión arterial, tanto diastólica como sistólica. Entonces ya aquí vemos, obviamente, un problema. Por eso ustedes siempre tienen que evaluar riesgo-beneficio en relación al consumo de alcohol y al decir, ¿pueden tomar alcohol? También vamos a ver, hay arritmias que son inducidas por el etanol. Generalmente están relacionadas a anormalidades electrolíticas, prolongación del segmento QT, ¿no? Y entre algunas de las arritmias auriculares asociadas precisamente al uso de alcohol, sobre todo crónico, está la taquicardia supraventricular, la fibrilación auricular, el aleteo auricular, ¿sí? Y hay una patología muy importante que está relacionada exclusivamente al uso del alcohol, que es la miocardiopatía alcohólica, que obviamente se ha visto con bastante frecuencia en los últimos años. Básicamente tú diagnosticas la miocardiopatía alcohólica cuando ves a una persona que consume 80 gramos de alcohol por día durante por lo menos 5 años, ¿no? Y no tiene algún otro tipo de problema cardíaco, y básicamente puede ser entonces puede dar un diagnóstico de miocardiopatía alcohólica, ¿sí? Es relativamente bastante frecuente hoy en día, se ve con mayor frecuencia hoy en día, mejor dicho. Bueno, esto básicamente puede ayudarse con la administración de los IECA. ¿Qué son los IECA? Porque a veces hablamos y a veces nos damos cuenta de que no recuerdan o no saben aún algunas familias farmacológicas. ¿Qué son IECA? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Perfecto. ¿Ejemplos de IECA? Enalapril. Ya, perfecto. Todos los PRIL, ¿no? Captopril, enalapril, todos los PRIL, esos son los IECA. Entonces, en esta miocardiopatía alcohólica, básicamente uno de los tratamientos que se podría utilizar son los IECA, ¿no? De cabecera. Pero bueno, no estamos en la familia IECA hoy día. Solamente recuerden que puede darse una miocardiopatía alcohólica por el consumo del mismo. También vamos a ver de que puede ocasionarse un daño a nivel pulmonar, ¿sí? Básicamente, específicamente, quizás también por el daño oxidativo que se puede producir. Ya les he dicho, y les repito por tercera vez, que hay la producción de radicales, ¿no?
que van a llevar al daño en los tejidos, al daño oxidativo en los tejidos, y eso puede pasar a nivel pulmonar también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver daño o producción de los ROS, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que en los pulmones el nivel de los neutrófilos va a disminuir, la quimiotaxis va a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si ustedes recuerdan, inmunología, ahora nos pasamos al segundo año, ¿no? Vamos a ver de que el sistema inmunológico, los neutrófilos son los principales células fagocitarias que tenemos en sangre, ¿no? En sangre son los neutrófilos. Y en tejido, ¿quiénes son en tejido, chicos? Inmunología, segundo año o tercero. Macrófagos. 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 Los macrófagos, perfecto. Entonces, básicamente, el alcohol va a disminuir la capacidad de fagocitosis de los neutrófilos, va a disminuir la quimiotaxis. Como ustedes muy bien saben, la quimiotaxis es el llamado de células, ¿cierto? Para que vayan y nos ayuden a defender. Y, lógicamente, esto va a llevar como consecuencia de que nuestros pulmones queden más expuestos, ¿no?, a neumonías, ¿no?, inflamación, a infecciones, porque no vamos a tener la respuesta inmunológica adecuada. Vamos a ver también que la función ciliar, ¿no?, esos cilios que están aquí para defendernos, para evitar que algunas estructuras, moléculas externas se peguen, no van a estar funcionando en forma adecuada. Entonces, obviamente, somos más propensos a que cualquier cosa se pegue y producir una enfermedad, ¿no? Igual vemos una disminución de los GM-CSF, que son inmunología también. Formadores. Formadores de colonias. De colonias. De colonias, exacto. Entonces, si ustedes lo van viendo en forma global, lo que está haciendo el alcohol a nivel del sistema pulmonar es un desequilibrio en la respuesta inmune de nuestros pulmones. Entonces, en esas personas que usan en forma crónica el alcohol, vamos a ver este daño a nivel pulmonar. Por eso, obviamente, también van a ser mucho más propensos a enfermedades pulmonares. Obvio que también aquí vamos a ver que, por lo general, no por lo general, pero en muchos casos el consumo de alcohol va de la mano con el consumo del cigarro, ¿no? Y eso también es un factor que puede agudizar problemas pulmonares en las personas que consumen el alcohol. Porque generalmente ambos van de la mano. A nivel también de lo que viene a ser los músculos, vamos a ver una disminución en la masa muscular, en la fuerza, ¿no? Por eso hay muchos alcohólicos que van a ser flaquitos, ¿no? Pero eso también es relativo porque hay otros que tienen una acumulación de grasa, sobre todo a nivel abdominal, pero eso es por el problema que, como ya mencioné también anteriormente, no hay un adecuado metabolismo de lípidos, pero generalmente podemos ver una disminución en la masa muscular, ¿sí? Inclusive ustedes pueden ver un aumento marcado de la actividad de la creatinina sinasa en el plasma de estos pacientes, ¿no? Y, lógicamente, un daño que podría ser en algunos casos bastante fuerte a nivel muscular, sobre todo en aquellos que utilizan en forma crónica el alcohol, ¿sí? Vamos a ver una disminución en relación a las reservas de glucógeno también, y eso es bastante importante en los pacientes. Se ha visto también de que aproximadamente el 50%, bueno, entre el 50% de bebedores crónicos tiene miopatía musculoesquelética, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Recuerden que también cuando el paciente tiene otros factores fumados, como lo que vendría a ser una cirrosis alcohólica, ¿no?, también va a agravar de alguna forma el cuadro de los mismos. A nivel del tracto digestivo, también acá hay vamos a ver, unos pros y unos contra. Ustedes han escuchado muy bien en algún momento de que pueden tomar una pequeña cantidad de alcohol, ¿no? Porque la cantidad de alcohol que ustedes beben de repente antes de una comida, lo que se llama un aperitivo, aumenta la producción de secreción gástrica, y esto, lógicamente, aumenta el reflejo de secreción salivar, y esto, lógicamente, va a ayudar a que ustedes metabolicen mejor sus alimentos. Por eso existe ese nombre, ¿no?, de voy a tomar una copita antes de una cena, antes de un almuerzo, ¿no?, como aperitivo, porque te ayuda a mejorar la digestión de los alimentos. Pero esto es una copita, ¿no? Eso es una pequeña cantidad. Un aperitivo no significa una caja de cervezas antes del almuerzo. Entonces sí puede ayudar, ¿no?, de alguna manera estimular una mejor digestión, ¿sí? Pero en forma general vamos a ver de que podría ocasionar algunos daños bastante serios en relación a nivel gástrico,
como por ejemplo que podría producir gastritis, ¿no? Que podría producir también algunos problemas de malnutrición, que va a dañar el intestino y va a evitar que sean absorbidos algunos nutrientes en forma adecuada, ¿no? Entonces vamos a ver cosas positivas y cosas negativas también a nivel del sistema gástrico. Entonces, si vamos desde arriba, desde el esófago, ¿no? Como ustedes muy bien lo saben, básicamente en el caso del uso de pacientes que usen en forma crónica el alcohol, vamos a ver que puede presentarse lo que es el esófago de Barrett, ¿no? La ruptura traumática del esófago, las rupturas de Mallory-Weiss, ¿no? O inclusive el cáncer de esófago. Como les dije, en el caso del cáncer del esófago, hay una importante correlación en relación a la existencia de modificaciones genéticas a nivel de las enzimas que metabolizan el alcohol, ¿sí? La gravedad o el hecho de que se puedan producir daños a nivel del esófago también va muy de la mano con el uso del cigarro. Hay un porcentaje bastante elevado de que la asociación de cigarro y tabaco nos lleven inclusive al cáncer esofágico. Entonces van de la mano, van dañando varios órganos. En estos casos podemos administrar a los pacientes inhibidores de la bomba de protones. Ejemplos de inhibidores de la bomba de protones, chicos. ¿El omeprazol? Claro, el omeprazol, ¿sí? Entonces son algunos tratamientos que se pueden utilizar para disminuir el daño que puede haber a nivel esofágico. Obviamente que el reflujo esofágico, por el hecho de vomitar, ¿no? Es lo que va dañando también el esófago en algunos pacientes. En relación específicamente al estómago, puede causar una gastritis aguda, ¿no? Crónica, dependiendo, va a causar un daño en la mucosa gástrica, ¿sí? También puede disminuir en concentraciones muy altas o mayores al 15% el movimiento gástrico, retardar el movimiento gástrico, ¿sí? Y en algunos casos también se podría utilizar antagonistas de los receptores H2. ¿Cuál es antagonista del receptor H2? ¿Alguien recuerda? Antagonista del receptor H2. Rápido, chicos. Hay dos familias que pueden utilizar para el sistema gástrico, para el caso de gastritis. Uno ya lo han mencionado. ¿Y quién es un antagonista H2? Ranitidina. La ranitidina. Ranitidina. Yo creo que ustedes, chicos, vamos, ranitidina, claro. Siempre son omeprazol o ranitidina, ¿no? En este caso puede ser, parece de dolor epigástrico que pueden sufrir por el caso de tomar alcohol en forma aguda, ¿no? Básicamente un antiácido, o lo que viene a ser la ranitidina, ¿no? Que es un antagonista del receptor H2 de histamina, ¿sí? Que me parece que también más adelante lo vamos a ver en farmacología. A nivel del intestino, entonces, generalmente a nivel intestinal los daños los vamos a ver en los pacientes que usan en forma crónica el alcohol, ¿no? Que tienen ese trastorno del uso del alcohol, en los cuales se puede producir una diarrea crónica, básicamente causada por la mala absorción a nivel intestinal. Y también vamos a ver en este caso fisuras rectales, ¿no? Puede haber en este caso inclusive el dolor anal, ¿no? El prurito anal, debido a la diarrea crónica que se puede presentar. Recuerden que básicamente nosotros tenemos en lo que es el intestino delgado las vellosidades, y en ese caso, en el caso de los alcohólicos, estas vellosidades pueden verse aplanadas, y también puede haber una disminución importante de enzimas que van a hacer que haya ese proceso de diarrea. Y lógicamente también vamos a ver un proceso de mala absorción de nutrientes. Por eso en los pacientes bebedores crónicos vamos a ver pacientes malnutridos, porque no va a haber una adecuada estimulación ni una adecuada absorción de los nutrientes, ¿no? Una cosa que no le he mencionado más arriba y que me estoy pasando de mencionar es el hecho que el alcohol también activa algunas bacterias, ¿no? Intestinales que nosotros normalmente tenemos. Y al activar algunas bacterias intestinales, estas producen toxinas. Y las toxinas que están producidas por estas bacterias, sumadas a ese NADH que les dije anteriormente que se formaba, son los que producen también daños hepáticos bastante serios. Ahora que hablé de intestino me acordé de las bacterias, entonces no les había mencionado eso, ¿no? El alcohol termina también estimulando que algunas bacterias nos produzcan algunos compuestos que pueden terminar siendo también bastante dañinos para nosotros.
Bueno, y como también es muy conocido, el consumo excesivo de alcohol va a causar, ¿no? Es la causa más común de pancreatitis, tanto aguda como crónica, en forma general, ¿sí? Básicamente, como también ustedes ya lo saben, la pancreatitis alcohólica aguda aparece en forma abrupta, dolor abdominal, náuseas, vómitos, niveles elevados de enzimas pancreáticas, ¿no? Básicamente el tratamiento para esto es líquidos, bastante líquidos, algunos fármacos para disminuir el dolor que se puede producir en ese momento, pueden ser algunos opiáceos, en fin. Pero bueno, de alguna manera podría ser tratable sin ningún problema. Ya en el caso del tratamiento de la pancreatitis crónica, ya obviamente aquí sí vamos a tener que entrar con varios medicamentos, con complementos vitamínicos, complementos enzimáticos. Ya cuando hay un daño crónico del páncreas, vamos a vernos frente a otro problema, ¿no? Es la diabetes, porque recuerden, ¿por qué es importante el páncreas en la diabetes? Farmacología, no, bioquímica 2. Por la producción. ¿Por qué es importante? Producción de insulina. Exacto, entonces vamos a ver la alteración a este nivel y obviamente nos vamos a ver frente a pacientes que quizás no eran diabéticos y ahora vamos a tener una diabetes, en el caso de la pancreatitis crónica. Entonces obviamente vamos a tener que administrar, ¿no? Insulina, ¿no? Para ayudar a mejorar el tratamiento de este tipo de pacientes. Igualmente, si tú fumas, ¿no? Como todo lo que ya mencioné anteriormente, el cigarro aumenta el riesgo de llegar inclusive hasta un cáncer pancreático. Todo lo que sume al alcohol en relación al cigarro siempre es dañino, sea a nivel pancreático, sea a nivel gástrico, sea a nivel hepático, ¿no? Siempre el alcohol, el cigarro a nivel pulmonar también va a hacer o va a sumar a que este tenga un daño mayor. Bueno, y como es de esperarse, nuestro órgano estrella, el hígado, a ser el principal órgano metabolizador de lo que viene a ser el alcohol, ¿no? Y lógicamente se va a ser responsable de casi el 50% de las enfermedades hepáticas que podamos encontrar, ¿no? El alcohol es bastante dañino para lo que es el hígado. Ahora hay que reconocer que cuando hablamos de daño hepático, como ustedes saben, son varias etapas, son varias fases, ¿no? Primero tenemos la fase de acumulación de grasa, después vamos a la inflamación, el depósito de colágeno, ¿no? Que conlleva lo que es la fibrosis, y finalmente a la pérdida de células, que es lo que conocemos como cirrosis. Entonces, cuando hablamos de las etapas clínicas de la enfermedad hepática alcohólica producida por el consumo de alcohol, ¿no? Vamos a definir como la hepatostenosis, la hepatitis alcohólica y finalmente lo que viene a ser la cirrosis, ¿no? En ese ciclo. Como también ustedes muy bien lo saben, quizás muchos de ustedes el día de hoy tengan hígado graso, ¿no? Es la primera etapa. Y eso es normal, no, bueno, no es tan normal, pero lamentablemente hoy en día por alguna razón muchos jóvenes tienen hígado graso. Generalmente esto se da inclusive con poco consumo de alcohol. La ventaja de que ese acúmulo de grasa en el hígado es reversible, simplemente con dejar de consumir el alcohol o inclusive con el hecho de mejorar tu dieta. Ese acúmulo de grasa, cuando es moderado, es fácilmente reversible, no hay por qué preocuparse tampoco. Una cosa interesante, que cuando ustedes tienen un hígado graso, así en gran porcentaje, eso también puede afectar en forma importante lo que es el metabolismo de algunos fármacos, porque recuerden de que el hígado es el principal órgano metabolizador no solo de alcohol, sino también de fármacos. Entonces, cuando hay un hígado graso, también puede ya alterar inclusive el metabolismo de algunos fármacos, ¿no? Entonces, como les repito, el hígado graso fácilmente se puede revertir, ¿no? Ya cuando hablamos de una fibrosis hepática mediada por el alcohol, ¿no? Aquí ya estamos hablando de que generalmente las células estrelladas perivasculares se van a alterar, se produce una activación y esto va a promover una fibrosis a nivel del hígado, que es obviamente ya tiene una repercusión más grande, ¿no? Hay una necrosis tisular, una inflamación crónica, que después, lógicamente, va a conllevar a lo que es la cirrosis alcohólica, ¿no? Ya cuando hablamos de lo que vendría a ser en sí un daño mucho mayor en lo que viene a ser el tejido hepático, ya ustedes lo van a poder observar a través de los cuerpos de Mallory. Ahí tenemos la imagen, ¿no? Serían unos acúmulos, ¿no? Dentro de las células que acumulaban grasa, y lógicamente ya esto nos está mencionando de que estamos frente a una
a un daño mucho más grande en lo que viene a ser el hígado. Entonces, el tratamiento para esto, si llegamos a una cirrosis, ya ustedes saben muy bien que no hay vuelta atrás, ¿no? Eso ya es bastante serio. Algunas otras patologías que podemos ver en relación al alcohol a nivel del hígado, ¿no? Tenemos la hepatitis alcohólica, y también básicamente el tratamiento sería la abstinencia del alcohol, administración de corticoides, ¿no? Y una cosa que ustedes también tienen que tener muy en cuenta es que cuando tengan pacientes con problemas alcohólicos, tienen que vigilar mucho el tratamiento o los tratamientos coadyuvantes que están llevando, porque va a estar de por medio, como lo dije, el metabolismo de muchos fármacos que puede verse afectados por la afección que se está dando en el hígado, ¿no? Si tú malogras hígado, si tú tienes daño en hígado, vas a ver comprometido el metabolismo de muchos fármacos y eso puede llevarte también a muchas interacciones farmacológicas, como creo que más adelante voy a hablar sobre eso, ¿sí? Cánceres también, el alcohol va a ser o está estrechamente relacionado con muchos cánceres, por ejemplo, la cavidad oral, faringe, laringe, esófago, colon, recto, ¿no? Todo lo que ya habíamos mencionado anteriormente, y también inclusive con el cáncer de mama, ¿sí? Hay cierta relación con el cáncer de mama, obviamente, en las mujeres. Esto generalmente también está relacionado, como ya lo dije por cuarta vez, por la producción, ¿no?, de ROS, de sistemas oxidativos que van a ir dañando y que podrían llegar a producir cáncer en algunas personas, y también está relacionado a que vamos a ver pacientes con deficiencia del ALDH2, que está bastante relacionado con el cáncer de esófago, ¿no? Y lógicamente son las personas que van a estar con mayor prevalencia a tener ese tipo de enfermedades, cánceres. También, repito nuevamente, si ustedes tienen un paciente, por ejemplo, con problemas hepáticos y encima tienen un paciente que usa fármacos o agentes quimioterápicos, hay que tener muchísimo cuidado, repito, porque el hígado va a ser responsable del metabolismo de muchos fármacos, dentro de ellos fármacos, ¿no?, que estén relacionados a la quimioterapia, y obviamente ustedes tienen que tener muchísimo cuidado en este tipo de tratamiento, ¿sí? Todo lo que sea fármacos, quimioterapia, fármacos que estén relacionados al metabolismo hepático también, como es el caso de muchos fármacos que son utilizados en la quimioterapia, y van a tener que tener muchísimo cuidado en relación a la función hepática. Yo creo que ustedes ya manejan eso bastante bien. Bueno, en relación a los efectos hematológicos, también vamos a ver, como ya lo acabo de mencionar casi, algunos aspectos importantes en relación al daño a nivel pulmonar. Vamos a ver que el uso crónico del alcohol puede producir diferentes anemias, ¿no? Vamos a ver anemias microcíticas, macrocíticas, nomocrómicas, ¿no? También vamos a ver que puede producir o está asociado a una trombocitopenia reversible, ¿sí? Afecta lo que son las células, a los granulocitos y a los linfocitos, ¿no? Por eso estamos diciendo que afecta a la forma inmunológica, a las defensas inmunológicas, y bueno, está relacionado, ¿no?, al hecho de que a los pacientes que utilizan alcohol en forma crónica, la migración de células a ciertas regiones va a estar disminuida. Por lo tanto, obviamente, los pacientes se van a ver expuestos a múltiples patologías porque el sistema inmunológico no va a trabajar en forma adecuada, ¿no? Y básicamente, como lo dije, esto ya lo mencioné anteriormente cuando hablé de pulmones, ¿no? Por eso es que les da mucha neumonía, ¿no?, problemas de tuberculosis en los pacientes que consumen alcohol. Recuerden que la tuberculosis es una patología que todos, quizás el 50% o si no más de ustedes ya la tienen, pero gracias a que su sistema inmunológico es bastante fuerte, ¿no?, es que pueden combatirla, pueden luchar contra ella y no se enferman. Pero si estamos hablando de un paciente alcohólico cuyo sistema inmunológico no funciona igual, no hay células de defensa, entonces obviamente eso que está escondidito ahí se puede expresar, y lógicamente podemos tener también la tuberculosis acompañando a muchos pacientes que consumen en forma crónica lo que es el alcohol, ¿sí? Bueno, cuando hemos venido hablando de alcohol, en muchos casos se ha hablado de consumo crónico y consumo agudo, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un consumo agudo, puedes llegar a una intoxicación aguda, ¿sí? Generalmente esperamos que ustedes no tengan intoxicaciones agudas, o por lo menos que no sean con frecuencia. Pero vamos a ver en intoxicación aguda varias fases, ¿no? En primer lugar, la primera fase, cuando tu concentración o la concentración de alcohol va entre 50 y 150 miligramos por decilitro,
Generalmente lo que ustedes van a sentir, ¿no? Es esa desinhibición, ¿no? El hecho de que se ponen felices, están relajados, ¿no? Y básicamente esto se debe a que hay una supresión de las inhibiciones a nivel de la corteza. Entonces, lógicamente se sienten felices, aquel que no hablaba ahora habla, comienzan a contar chistes, ¿no? En fin. Entonces, esa primera fase es la fase en la que ustedes disfrutan, ¿sí? Están aparentemente estimulados, ¿no? Alegres, en fin. Pero obviamente también aquí van a haber disminuidas sus capacidades de respuesta, responden en forma más lenta, y eso puede ocasionar ya aquí, desde esa primera etapa, accidentes de tránsito, ¿sí? Ojo, desde la primera etapa ustedes ya pueden causar un accidente de tránsito. Ustedes tienen entre 50 y 150 miligramos por decilitro, ya van a perder esa capacidad de responder en forma rápida. Se les cruza un perro y de repente ya no frenan en la misma velocidad que podrían haberlo hecho antes. Entonces ya desde esta primera etapa podrían ser responsables de un accidente de tránsito, ¿sí? En la segunda etapa, ya entre 150 a 250 miligramos, ¿no? Por decilitro, básicamente la persona ya está ahí, va totalmente ebrio, ¿sí? Pero puede estar despierto aún, eso depende de la persona también, ¿no? De algunas características de ella, pero ya comienza a hablar en forma entrecortada, ¿no? Comienza a perder el equilibrio, y camina en forma de zigzag, ¿no? Esas son algunas señales de que te va a decir que el paciente o la persona ya está, obviamente, con un grado mayor, ¿no? Y pierde el sentido de la responsabilidad. Obviamente, todavía su reacción es mucho más lenta si hablamos de conducir. Generalmente lo comparamos con conducir porque es uno de los efectos que mejor se pueden ver, ¿no? En la tercera fase, ya concentraciones entre 250 a 350 miligramos por decilitro, la persona prácticamente ya cae dormida, pero se puede despertar con facilidad, eso sí, pero ya duerme. Por eso les decía que es difícil que ustedes lleguen a un grado de frente de 500 miligramos por decilitro de alcohol, porque antes de eso ya te tendrías que dormir, ¿no? O al menos que se pongan, no sé, un embudo y comienzan a ver como locos. Es difícil que ustedes lleguen rápido a una concentración demasiado alta porque antes van a dormirse. Bueno, obviamente que algunos duermen, pero otros se pueden poner extremadamente excitados, inclusive agresivos, ¿no? Porque puede haber una excitación psicomotriz bastante alta. Eso depende mucho de la personalidad, ¿no? Hay algunos que dicen que los callados se vuelven más habladores, otros lo contrario, los callados inclusive se quedan dormidos más fácilmente. En fin, eso es relativo. Depende mucho de la personalidad. La cuarta fase, entre 350 a 450 miligramos por decilitro, no, ahí sí ya, el paciente cae en un coma profundo, no va a responder, no va a respirar, no va a despertar fácilmente, para nada, y ya acá podemos ver una dificultad respiratoria, ¿no? Y ya concentraciones de 500 miligramos, chicos, ya pues ya ahí ya no la cuentan, creo, ¿no? Es difícil llegar a eso. Cuando tratas a un paciente en este estado, obviamente la primera, la segunda fase no va a llegar, nunca va a llegar a un hospital, ¿no? Difícilmente, a menos que sea por otra cosa, pero no por beber. Pero en algunos casos, bueno, básicamente si es muy grave, y ya el paciente no despierta, no reacciona, ¿no? Ventilación mecánica, ¿no? Asistencia hemodinámica. En algunos casos es necesario colocar al paciente diazepam o clorpromacina para que lo cedes un poco y luego puedas hacer un lavado gástrico, ¿no? Obviamente también hay que cuidar su temperatura corporal, porque ya les dije, ellos en realidad están perdiendo calor, ¿no? Generalmente, como ya les mencioné, no van a morir porque consumieron mucho alcohol, porque antes se duermen, pero sí pueden morir si es que se quedan en la calle, durmiendo en la noche, a la intemperie, por una hipotermia, ¿no? O porque de repente se fueron a echar a su cama, vomitó y se aspiró el vómito. Entonces, eso sí lleva generalmente a muertes con mayor frecuencia, ¿no? O lo lógico, si salió manejando en un carro y se estrelló, ¿no? También. Pero no es directamente por la concentración de alcohol en sangre, ¿no? Y el alcoholismo crónico, ¿no? Que eso ya se convierte en patológico, ¿no? Aquí ya la persona tiene una dependencia alcohólica, un deseo imperioso de tomar, ¿no? Básicamente depende física y psíquicamente del alcohol, ¿no? Entonces la dependencia física es el síndrome de abstinencia y básicamente vamos a ver que en una primera etapa el paciente muestra intranquilidad, se encuentra nervioso, ¿no? Sobre todo un nerviosismo del tipo psíquico, desesperado, angustiado, ¿no? Después comienza a tener ya manifestaciones orgánicas, comienza a alucinar,
tiene lo que son las macropsias o micropsias, o sea, ve figuras grandes, ve figuras pequeñas, ¿no? Esa es una segunda etapa. Se entra a una especie de alucinaciones alcohólicas, ¿no? Si ya transcurre varias horas, ¿no? Y desde que dejó de tomar, alrededor de 36 horas, ya puede ver algunas alucinaciones terroríficas, y esto es lo que se conoce o se le llama como el delirium tremens, o diablos azules, ¿no? Que ve ya figuras feas, ¿no? Y comienzan a gritar desesperados, pero eso es parte de un delirio que sufre por el hecho de la abstinencia, ¿no? Ya generalmente tú puedes intentar ayudar al paciente con la administración de algunos tranquilizantes, ¿no? Para que pase de alguna forma esta etapa y de alguna manera las alucinaciones se atenúen, ¿no? Para que el paciente pueda intentar salir. Obviamente que en ese caso, en la etapa de alucinaciones, el paciente puede temblar, va a sentir debilidad, dolor abdominal, náuseas, vómito, inclusive puede llegar a convulsionar. Después de pasado algunos días, alrededor de 4, 5, hasta 6 días, ya el paciente, ¿no? Comienza a mejorar, ya no tiene la abstinencia, ¿no? Y puede llegar a tener a liberarse de alguna forma de una dependencia física, ¿sí? Y lógicamente ya vamos sacando al paciente un poco del estado. Ahora es interesante que el paciente que es alcohólico y que no a veces está durmiendo y a veces no tomó obviamente en la noche, ya solo por el hecho de dormir ya puede tener alguna manifestación de abstinencia durante su sueño, ¿sí? Y obviamente, como ya es más que conocido, todo lo que es la dependencia, sea crónica, bueno, sobre todo la crónica, es un daño tanto para la persona como para la sociedad. Como ya los mencioné anteriormente, el alcoholismo tiene sí una tendencia genética, hay genes que están involucrados en esto, y también lógicamente tiene muchos factores ambientales, ¿no? La sociedad, el entorno, la depresión, los amigos, ¿no? En fin, los problemas en el trabajo, en fin, son muchas características ambientales que también pueden llevar a una persona a que puede llegar a ser alcohólico. En relación a los tratamientos, ya los acabo de mencionar, ¿no? Dependiendo del grado, podemos necesitar de repente intubar al paciente, ¿no? Un lavado gástrico también es válido, por ejemplo, puedes calmar al paciente con diazepam, clorpromacina, que se duerma un poco, se relaje un poco y hacer un lavado gástrico. También se podría hacer una hemodiálisis, pero generalmente no es lo más práctico, ¿no? Inclusive el hecho que una persona vomite también ya ayuda un poco a disminuir su grado de alcohol, ¿no? Pero eso también depende del paciente. Generalmente tú lo observas, es que no está muy grave, que se recupere, ¿no? Y se acabó. Dependiendo del grado en el que llegue, repito, ¿no? Algunos tranquilizantes, un lavado gástrico puede ayudar. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales actúa sobre el sistema nervioso central? Eso no está exactamente dilucidado, ¿no? Se sabe de que de alguna forma el etanol perturba el equilibrio entre lo que es la transmisión excitatoria e inhibitoria. Entonces vamos a ver envueltos en esto muchos receptores, ya sea del tipo GABAérgico, ya sea receptores de canales de potasio, ¿no? Receptores del tipo del NMDA, que como ustedes saben son receptores del tipo de glutamato. Entonces básicamente hay muchos receptores involucrados en lo que podría ser este tipo de acciones del alcohol a nivel del sistema nervioso central, pero no está nada totalmente dilucidado. Se sabe que hay una pérdida del equilibrio básicamente entre la transmisión excitatoria e inhibitoria, pero no está totalmente esclarecido exactamente cómo es que actúa, ¿no? Se sabe que están envueltos todos estos receptores, pero no aún exactamente cómo es que están envueltos. Si hablamos de los usos clínicos del etanol, creo que es más que conocido, ¿no? Es para desinfectar, limpieza de manos, campo operatorio, ¿no? Limpieza de curaciones, ¿no? Superficie de heridas, en fin. También podría utilizarse, como ya lo dije, en algún momento en el caso de intoxicación con metanol, porque va a luchar o va a competir contra el metanol para la ADH, para la enzima que lo va a metabolizar. Y también podría ser utilizado en algunos casos como inyección en los ganglios o cerca de los nervios para aliviar algunos tipos de dolor de larga duración. El alcohol podría destruir la vaina de mielina, ¿no? Y eso va a ayudar a mejorar algunos tipos de dolor. Y también en algunos casos se ha utilizado para ayudar en la destrucción de algunos tipos de tumores, ¿no? Algunos cánceres inoperables, también hace una inyección de etanol deshidratado, y podría ser utilizado, ¿no? Pero como ustedes saben, el uso común del etanol es básicamente desinfección.
¿Cuál es el grado de alcohol o del etanol para utilizarse en clínica? ¿Alguien que me pueda decir y que me diga por qué? ¿Cuál es el grado de alcohol que utilizan en clínica? ¿Nadie? Para desinfectar las manos, ¿cuál es el grado de alcohol que utilizan? ¿Con qué desinfectan? El alcohol es 96%, doctora. 96. ¿Y por qué no el de 70? ¿Y por qué no un alcohol puro? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué no utilizamos el alcohol al 100%, por ejemplo? Por el efecto inflamatorio. Ya, ¿qué más? Y si se trata de superficie, ya yo no lo voy a usar yo no lo voy a utilizar para una persona, lo voy a utilizar para desinfectar material. ¿Por qué el alcohol de 70, no un alcohol al 100%? Por la evaporación. No. Son más eficaces para eliminar microbios. ¿Por qué? Ah, pregunta básica. Esa sí es una pregunta bien básica. Porque el alcohol puro no puede ingresar dentro de la bacteria, ¿sí? Tiene que estar con agua para que de esa forma pueda ingresar dentro de la bacteria. Si no, no ingresa. No va a poder, obviamente. ¿Cómo es que el etanol destruye una bacteria? Ah, mire, con preguntas básicas los podemos agarrar en el examen. ¿Ah? ¿Cómo es que el etanol destruye una bacteria? Disolviendo las grasas de su capa externa. Ya, y desnaturalizando proteínas, ¿sí? Entonces tiene que de alguna manera ingresar, y por eso es que tú no utilizas un etanol al 100%, tú utilizas un etanol que tiene un porcentaje de agua para que pueda ingresar y pueda destruir, si no, no funciona, ¿sí? Bueno, entonces en realidad los usos clínicos del etanol no son muchos, ¿sí? Creo que el problema general del etanol es el hecho del daño que puede ocasionar a las personas que lo consumen, ¿no? Como bebida en forma continua, ¿sí? Un punto súper importante que si ustedes no se pueden olvidar y tienen que llevarlo el resto de sus vidas siempre, es la interacción con otros medicamentos, ¿sí? Ya les he dicho, el hígado es el principal centro de metabolismo de fármacos y también del alcohol. Entonces vamos a ver muchas interacciones. Cuando hablamos de interacciones, todavía no han hecho esa clase, creo, ¿no? Van a ver que hay interacciones de tipo farmacocinético y farmacodinámico. Cuando hablamos de interacciones de tipo farmacodinámico, por ejemplo, y hablamos de alcohol, cuando hablamos de farmacodinámica, hemos hablado en las clases de farmacodinámica que estamos relacionando o que estamos hablando del efecto, ¿no? Que es lo que el fármaco hace en nuestro organismo. Entonces, el efecto, la interacción a nivel de efecto, lo vamos a ver en el alcohol con muchos otros fármacos depresores del sistema nervioso central. Ya sabemos que el alcohol deprime el sistema nervioso central y lo administro con otros fármacos que depriman el sistema nervioso central, obviamente lo que voy a tener es un efecto sinérgico de depresión del sistema nervioso central. Lo que yo puedo obtener en mis pacientes, obviamente, es una depresión del sistema nervioso central sumamente fuerte, ¿no? Y ocasionar problemas bastante serios en el paciente o inclusive la muerte, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con la utilización de depresores del sistema nervioso central y el uso de alcohol. Eso es repito, una interacción del tipo farmacodinámica, ¿no? Que hay un sinergismo de efecto, ¿sí? En algunos casos también la intoxicación aguda de alcohol va a disminuir la necesidad de anestésicos generales. Obviamente no se espera llegar a una cirugía con un paciente que esté intoxicado, esperas que se le pase para operar, pero en el caso de emergencias hay que tener mucho cuidado, porque obviamente la necesidad de anestésicos puede ser menor, porque ya va a deprimir el sistema nervioso central, y por lo contrario, en pacientes que usan en forma crónica, ¿no? Lo que viene a ser el alcohol, al contrario, en lugar de estar en lugar de tener ese mismo efecto que tenía en el caso de la fase aguda, ¿no? Que tú tienes un paciente que llega y obviamente está alcoholizado, entonces necesita menos anestésico porque ya está deprimido. En los que son crónicos, ¿sí? Puede necesitar más
más anestésico. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver en el paciente crónico o alcohólico crónico, básicamente va a haber una tolerancia cruzada en relación o desde el punto de vista de farmacodinámica. El crónico, como que farmacodinámicamente va a querer más, su organismo va a querer más anestésico para tener el mismo efecto del que no consume alcohol, ¿sí? Es lo contrario. Y eso vamos a aclararlo, no, eso lo tienen que llevar también bastante claro, que el efecto del consumidor de alcohol en forma aguda en relación al metabolismo es diferente al metabolismo que vamos a ver al consumidor crónico, cuando hablamos de metabolismo hepático y cuando hablemos de interacción de fármacos, ¿sí? Hemos visto, por ejemplo, que cuando el paciente toma en forma aguda el alcohol, inhibe la función de las enzimas responsables del metabolismo. Y cuando inhibe la función de enzimas, ¿qué es lo que hace? Miren, por ejemplo, estoy hablando, la administración aguda inhibe la función de enzimas, ¿sí? De medicamentos como ¿quién? Como la codeína, la morfina, la fenitoína, algunas benzodiazepinas, tolbutamina, warfarina. Y inhibe la función de las enzimas. ¿Cuál es el efecto del alcohol en la administración aguda del mismo? O sea, ¿cuál es el efecto del resultado farmacológico que vamos a ver en el paciente? Si inhibe la función de las enzimas en forma aguda, ¿cuál sería el efecto en el paciente? ¿Alguien? ¿O no se entendió mi pregunta? A ver, si administro en forma aguda el alcohol, voy a inhibir la función de enzimas, ¿sí? ¿Cuál va a ser el efecto que vamos a ver en ese paciente? O en ese consumidor de alcohol. Si el alcohol inhibe en forma aguda, o sea, mejor dicho, si el alcohol administrado en forma aguda inhibe el funcionamiento enzimático, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Cuál será el efecto si inhibe la función de enzimas? Bloqueo de vías metabólicas. Inhibe, bloqueo de vías Mayor metabólicas. concentración del fármaco en sangre. Exacto, ¿no? Porque si inhibe la función de enzimas, esta enzima que tenía que trabajar, ¿no?, para metabolizar los medicamentos, no va a trabajar en forma adecuada porque la está inhibiendo. Entonces quiere decir que fármacos como la codeína, la morfina, la fenitoína, benzodiazepinas, warfarina, podría tener efectos mayores. ¿Por qué? Porque no está siendo metabolizada, ¿sí? En cambio, en el uso en forma crónica de alcohol, ¿sí?, el alcohol va a actuar como un inductor enzimático. Y cuando hablamos de un inductor enzimático, ¿qué efecto voy a tener en el paciente? Si induce las enzimas, ¿qué efecto voy a tener en el paciente? Mayor metabolización. Claro, y menor efecto. Entonces quiere decir que necesitaríamos probablemente mayor dosis. ¿Entendió? Entonces el efecto que va a tener el uso del alcohol podría ser diferente entre un consumo agudo y un paciente que consume en forma crónica. Porque en el agudo lo que voy a hacer es inhibir la función de enzimas, por lo tanto puede ser que algunos fármacos lleguen a ser tóxicos. Y en el caso del consumidor crónico, lo contrario, ¿no? Porque va a ser de que la misma dosis de fármaco que le administras a cualquier paciente no funcione en forma adecuada. ¿Pero por qué? Porque está induciendo el metabolismo de él. Y aquí entran a jugar los CYP2E1, que es una de las enzimas que más participa en esto. Entonces, quizás ese paciente necesite una mayor dosis de fenitoína, una mayor dosis de warfarina, una mayor dosis de propanolol, ¿no?, o de benzodiazepinas, ¿sí? Entonces, hay una diferencia muy marcada en el hecho de un consumidor agudo a un consumidor crónico de alcohol, ¿sí? Hay mucha interacción y hay que tener mucho cuidado en relación a qué es lo que damos y a qué tipo de paciente lo damos. Todo paciente alcohólico siempre tiene que llamarles mucho la atención, ¿sí? El daño hepático que pueda tener, el grado del daño hepático que pueda tener, ¿no? Porque obviamente no vas a poder administrar algunos fármacos, porque, repito, son el motor principal de metabolismo, es el hígado, y si el hígado está dañado no vamos a trabajar en forma adecuada. En relación a la terapia, lo que es el trastorno de consumo por alcohol, ¿sí?, vamos a ver 3 fármacos importantes: el disulfiram, que es sumamente conocido por ustedes, la naltrexona, ¿no?, el acamprosato, ¿no?, bastante comunes. Todos han sido aprobados por la FDA. Obviamente que se espera generalmente no llegar a usarlos. No son recetados en forma rutinaria, ninguno de ellos. Generalmente lo que se utiliza de mano vienen a ser benzodiazepinas para intentar tratar al paciente en la fase de abstinencia, en fin. No son muy
no son fármacos generalmente utilizados de a primera mano, ¿no? Primero son los benzodiazepínicos, pero bueno, vamos a hablar de ellos porque los tenemos también a disposición. Dentro de ellos está el disulfiram, ya lo había mencionado anteriormente, que se caracteriza porque va a inhibir, ¿no?, al aldehído deshidrogenasa, y al inhibir el aldehído deshidrogenasa va a hacer que en el paciente se acumule lo que es el acetaldehído, que es la que les va a dar esas características de embriaguez, esa sensación de embriaguez, esos síntomas que tiene la persona que toma. Entonces, de alguna manera, hace que el paciente que consume el disulfiram no sienta con una pequeña cantidad de alcohol esa sensación de náuseas, de dolor de cabeza, de mareo, y entonces ya le hace no querer más tomar, por así decirlo. Pero el uso de disulfiram tiene que ser cuidadosamente llevado, ¿no? Porque tienes que estar seguro que el paciente no va a tomar alcohol, porque si el paciente toma alcohol y le sumas disulfiram, puede llegar inclusive hasta un estado de shock. Tienes que estar de alguna manera ciertamente controlado cómo es que va consumiéndolo, porque si se les pasa la mano en alcohol y el disulfiram se suma, obviamente vamos a tener efectos bastante fuertes y eso puede ser perjudicial para el paciente, ¿no? Acá tenemos que tener la colaboración del paciente de alguna forma para que no consuma alcohol y no lleguemos a extremos en relación a los efectos que se esperan con este fármaco. Ahora, inclusive hay algunas cosas, a ver, por ejemplo, ¿no?, el uso de algunos jarabes que tienen alcohol, bueno, aunque hoy en día ya se usan menos, ¿no?, o cualquier compuesto que pueda tener una mínima cantidad de alcohol, y un paciente que consuma disulfiram ya puedes ver un efecto bastante marcado. Entonces, el disulfiram es una herramienta para intentar espantar al consumidor de alcohol de que siga tomando por la sensación que va a tener, ¿no?, de efectos que se pueden presentar en él, pero siempre hay que tener cuidado de que el paciente realmente no vaya a consumir alcohol, ¿sí?, porque si no podemos tener problemas bastante serios. Generalmente se administra en la fase inicial una dosis diaria de 500 miligramos, ¿no?, que va a durar entre 1 a 2 semanas, y después las dosis de mantenimiento, que pueden ser 125 a 500 miligramos al día, ¿no?, dependiendo de la tolerancia del paciente, ¿no?, porque ya les he dicho, pueden tener inclusive en algunos casos sudoración, vómitos, náusea, dolor en el pecho, ¿no?, cuando marcada inquietud, debilidad, mareos. Eso depende mucho de cada paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado en relación al uso de este fármaco, ¿sí? Y el siguiente, la naltrexona, que también vamos a hablar más adelante de ella. La naltrexona en otro tema de farmacología, es un receptor opiáceo, es un antagonista, perdón, de receptores opiáceos. También va a ser muy utilizado cuando tratemos sobredosis o dependencia de varias drogas, ¿no?, de varios opiáceos, para la redundancia. Y en este caso podemos utilizar generalmente dosis de 50 miligramos al día durante varios meses. Tampoco, vamos a decirlo así, que es... ninguno de estos fármacos es que sea de cabecera usarlos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el uso prolongado de naltrexona. El éxito de la naltrexona básicamente depende de que el paciente realmente cumpla con su tratamiento, tal cual, que no deje de tomarlo ningún día, algo que es bastante complicado en los pacientes. En cualquier paciente, uno de los problemas que más van a ver es la adhesión al tratamiento farmacológico. Entonces, la adhesión a la naltrexona es medio compleja, y al fallar en la adhesión, simplemente el fármaco no va a funcionar. Hay países en los que utilizan, hay parches de naltrexona, inyección de naltrexona. Aquí no. Entonces, si no llevan un buen tratamiento, si fallan y dejan de tomarlo, como generalmente pasa en los pacientes de nuestro entorno, es un tratamiento que quizás no pueda tener un éxito, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque en dosis muy grandes también puede producir un daño hepático. Es contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática, ¿no? Entonces también, obviamente, que si tú vas a darlo a un paciente que ya tiene o que es un consumidor crónico de alcohol, quizás tenga problemas hepáticos, entonces hay que tener mucho cuidado para que no cometas el error de darle a un paciente que ya está con un daño hepático bastante marcado, porque va a producir, lógicamente, daños mayores, será totalmente contraindicado, ¿sí?
Otro fármaco que puede ser utilizado, ¿no? El famoso Campral también, el Acamprosate, que también se utiliza en algunos casos. En este caso, ayuda muchísimo para bloquear el estado hiperglutaminérgico que tienen estos pacientes. La dosis que se puede utilizar, 663 miligramos por vía oral, 3 veces al día, entre comidas, mucho más complejo, ¿no?, de una adhesión al paciente, porque un fármaco que se tengan que dar tantas veces, generalmente no, repito, no hay mucho éxito. No es tampoco muy utilizado. Algunos estudios están proponiendo el uso del acamprosato junto con lo que es la naltrexona, pero todavía clínicamente no hay nada totalmente seguro en relación a la seguridad de este uso, ¿no?, de ambos fármacos en forma, vamos a decirlo así, como coadyuvantes entre los dos, ¿no? Básicamente eso. Ya, chicos, me extendí creo un poco. Por favor, preguntas. ¿No hay preguntas? Ya. Me dicen si las diapositivas están en el aula virtual. Sí, las voy a subir. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Me ponen uno de vasodilatación, pero no sé a qué se referían. ¿No hay más preguntas, chicos? No, ya se quedaron dormidos. ¿No hay preguntas? Doctora, sí, doctora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. ¿Aló? Ya. Sí, te escucho. ¿Cuál sería el tiempo? Ya. ¿Cuál sería el tiempo para diferenciar en sí un consumidor agudo y un crónico de alcohol? Mira, eso es relativo, porque no solo es tiempo, sino también es cantidad, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que toman una copa de vino, y en relación a eso hay una discusión bastante fuerte, porque hay personas que toman una copa de vino diario. Y eso lo vemos en algunas culturas, en algunas sociedades, por ejemplo, Chile, Argentina, ¿no? Brasil, en los cuales la gente consume una copa de vino diaria, y ya eso para algunas, según algunos guidelines, algunas comunicaciones, eso ya es considerado como un alcoholismo, ¿no? Y otros dicen que no, que básicamente depende de la cantidad de alcohol, el tiempo y la cantidad de alcohol que tomes. Entonces, realmente no hay nada estipulado así totalmente tajante, porque hay gente que está acostumbrada a tomar una copa de vino, pero hay gente que, bueno, hay guidelines que dicen, no, o sea, una copa de vino diaria no te llega a ser alcohólico crónico. Otros dicen que sí, y ya con que bebas una copa diaria de vino ya eres un alcohólico crónico. Por eso les decía que no pueden decir a sus pacientes ahora, tomen una copa de vino diaria, porque de repente les van a decir, estás incentivando a que sea un alcohólico crónico. No, es medio complejo definir, o no hay una definición precisamente exacta del alcoholismo crónico. Todavía es una discusión que sigue. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, que si te refieres para el tratamiento, a eso es distinto, ¿sí? Claro. Que para definir un tratamiento, claro, es que ya entendí bien esa, pero es que yo me fui por el lado de la discusión que existe. Es para definir un tratamiento, claro, tú ya sabes que un paciente es crónico cuando ya ves de que bebe todos los días, generalmente son los familiares los que se van a dar cuenta, porque el paciente, el alcohólico, básicamente hay alcohólicos sociales, ¿no? Que en una reunión toman hasta quedar ebrios, pueden quedar ebrios hasta llegar al coma de repente, quizás, no sé, pero no lo hacen en forma continua. En cambio, el alcohólico crónico es la persona que va a tomar todos los días, ¿no? Y lógicamente en muchos casos puede llegar al grado 3, a fase 3, fase 2 y 3, ¿no? Pero en forma continua. Es beber alcohol diariamente, ¿no? No solamente es el alcohólico social o el alcohólico o la persona que toma un vaso de alcohol en forma, no sé, o sea, en forma diaria, solo por placer, solo por sentirse bien, pero en pequeña cantidad. El alcohólico crónico ya es esa persona que llega a fase 2, fase 3 en forma continua, diaria, ya comienza a tener problemas sociales, problemas familiares. Esa es una característica también del alcohólico crónico, que ya comienza a tener problemas en su familia, comienza a descuidar su trabajo, ¿no? Entonces ya son características que te van a ayudar a calificar a una persona como alcohólica crónica. De acuerdo, doctora. Gracias.
El agudo es el que llega después de una fiesta, Leslie. Eso es todo. Pero, o sea, ok. O sea, tu agudo para que estés en el Pero una hospital y te fiesta, digan, o "Este es un sea, agudo", es porque por llegó ese mes. día, ¿no? O sea, por ejemplo, Semana. ¿cómo qué? Digamos una fiesta por mes, por semana, ¿por cuánto tiempo? Claro, ¿Cuál sería la ese es el frecuencia? agudo, ¿no? Ese es el agudo que... Claro. O estilo, por ejemplo, lo que pasa en Puno, ¿no? Cuando hay la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Entonces, obviamente que ahí tú tienes una gran cantidad de agudos llegando al hospital, ¿no? Es un Pero día que eso ya tomaron es como loco. alcoholismo, doctora. Por eso les digo, ahí viene el problema de la diferenciación exacta entre un alcoholismo, pero es que, espérate, una cosa es que tú vayas un día y que bebas como loco allá, pero otra cosa es que tú bebas en forma continua todos los días, pero no me refiero a que es... Lo que pasa en esta fiesta es que tú puedes beber un día como loco, pero no llegas a ser un alcohólico crónico. No llegas a ser, solo estás bebiendo en ese momento. Ahora, yo me refiero a la persona que solo bebe en ese momento. Por eso digo de que ustedes pueden recibir pacientes en la fase aguda. Pero el crónico es el que toma todos los días durante un periodo determinado, o sea, largo de tiempo, ¿no? Ahora, no me refiero a las personas que viven allá y que toman constantemente todos los días. Eso no. Doctora, y hay personas que toman todos los fines de semana, sin excepción. Y pero ahí ya les he dicho, para tú clasificar a un paciente como crónico, vas a tener que evaluar otros factores. Y dentro de esos está el hecho de descuido de su persona, descuido de su trabajo, descuido de su familia. O sea, ya comienzas a sumar otras características psicológicas que te van a ayudar a determinar que realmente sea un alcohólico crónico, ¿no? Porque ya en ese grado comienza a afectar a otras características importantes del paciente, su personalidad, su forma de responder, de accionar. O sea, el alcohólico crónico no le importa si va a trabajar, no le importa si su familia come, no come. Entonces, eso del agudo generalmente no pasa, ¿no? Quizás ustedes vayan a una fiesta cada semana, se emborrachen como locos, pero siguen estudiando, siguen trabajando. Entonces, ahí no vendría a ser, no llega a ser ese crónico, necesitaría exactamente un tratamiento a nivel de medicación, ¿no? Hay gente que bebe todos los días, amanece tomando, anochece tomando los 7 días de la semana, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Ya. Bueno, chicos, entonces les dejo la clase, la grabación y el PPT, ¿sí? En el aula el día de hoy. No sé si ya tienen un cronograma de exámenes, por favor. De algunos cursos sí, doctora, pero de fármaco. Ya, entonces vamos a marcar, yo pienso que podría ser, voy a hablar con los doctores para quizás marcarlo para yo me imagino que quizás podría ser como la otra vez, ¿no? Un viernes o un sábado o un domingo que esté en un horario en el cual la internet esté buena para todos. Que generalmente en las tardes hay muchos problemas de internet. En las mañanas sería. ¿Qué? O en la mañana, solo si ustedes que... prefieren en la mañana, de repente Pero el no domingo creo 7 de la mañana, no hay ningún problema. Doctora, la fase pasada fue un día lunes, 10 de la noche, creo. Sí. Y fue porque algunos tenemos examen de patología el domingo. Ya. Bueno, entonces yo pienso que también no habría ningún problema que fuese el lunes. Por eso les preguntaba, si tienen ya un cronograma de exámenes y tienen examen el domingo, quizás lo podremos dejar para el lunes en la noche. Generalmente nosotros siempre tomamos exámenes, inclusive presenciales, el lunes en la noche, lunes o martes, porque siempre suele haber cruces, ¿no? Doctor, ¿el lunes 22 sería? Sí, doctora. Lunes 22, 10 de la noche. ¿O martes? Sí, doctora, en la noche para que haya mejor señal. Sí. Ya, miren, hoy día mismo, ahora mismo voy a ver si están disponibles para ver lo de la fecha del examen. Les confirmo dentro de una media hora, pero podría ser, sí, yo pienso el lunes o máximo el martes, eso sí, a las 10 de la noche, que es un horario que hay buen internet. ¿Les parece? Ya, doctora, 22 o 23 entonces queda, ¿no? 22 o 23. Sí, doctora, puede ser el lunes 22 o el lunes 23, porque como el contenido de patología es mucho, y aparte que la doctora recién nos ha publicado un tema nuevo en semana de exámenes. Sí. Ya.
Ya, entonces vamos a ver si es lunes o martes, ¿ya? Chicos, antes de que me olvide, repito, yo les voy a colgar papers, ya, información general, no se me estresen, no van a pensar que vamos a sacar preguntas del examen de ahí, solo para cultura general, ya, por favor. Después no van a decir que el último día le estamos colgando papers. La idea es solamente que los tengan a la mano, ¿ya? No hay más preguntas, entonces, chicos, dentro de media hora les confirmo la hora del examen, ¿sí?